Vamos a buscar en la palabra Hebreos capítulo 7, versículo 24. Hebreos 7, 24. Vamos a ponerlo aquí. ¿Siete cuándo? 7:24. Vamos a ver cómo va a desarrollar el poderoso movimiento, el mensaje en esta generación. Hermanos. Justos queríamos llamarlo. Sí, hermano, ¿quién está? Entonces, aquí dice lo siguiente: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Este poderoso movimiento va a mostrar entonces el sacerdocio de Cristo. Va a hablar solamente de Cristo, el poderoso movimiento. Estábamos viendo, hermano, para que tenga una idea, que en Mateo 20 dice, hay 5 clases de obreros. Los obreros de la mañana, hora tercera, de la hora sexta, hora novena y la hora undécima. Los obreros de la mañana trabajan 12 horas. Los obreros de la hora tercera solo 9 horas. Los obreros de la hora sexta 6 horas. Los obreros de la hora novena 3 horas. Y los obreros de la undécima hora trabajan 1 hora. A cada uno se les paga un denario a cada uno. Pero vamos a ver un poquito más qué significa un denario. A ver, ¿cuánto es en nuestro tiempo un denario? Un denario ¿Qué libro, hermano? un denario, salario de un Denario. diario, Un diario. salario diario, 4 gramos de plata. Más o menos, un denario es 4 gramos de plata. 4 gramos de plata, bien. ¿Ya? Entonces, vamos a decir acá 4 gramos de plata. También estos recibieron 4 gramos de plata. 4 gramos de plata. 4 gramos de plata. Usted no encuentra eso en su concordancia. 4 gramos de plata. Ya está. Todos recibieron igual. Dice el conflicto de los siglos que la obra de Dios presenta siglo tras siglo sorprendente analogía, quiere decir una comparación, lo que habló Cristo con los grandes movimientos reformatorios de la historia sagrada de la Biblia, de la historia sagrada. Por ejemplo, el movimiento más antiquísimo que se originó en el año 1491, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que vivía en una oscuridad y tinieblas. Y el segundo movimiento es el movimiento pentecostal, el movimiento apostólico del año 34, cuando Cristo murió, cuando llegó la lluvia temprana. El movimiento de la Edad Media con los reformadores, los protestantes, el movimiento millerista en 1840 y el último movimiento reformatorio que va a llegar, el poderoso movimiento del tercer ángel. Y ahora queremos ver más o menos el poderoso movimiento del tercer ángel, cómo va a empezar más o menos su mensaje para tener una idea. Este poderoso movimiento
va a empezar solamente, va a ser parecido al movimiento pentecostal del tiempo apostólico. Estos hablaban solamente de Cristo y el último movimiento va a hablar solamente del ministerio de Cristo. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 5 cualidades, más o menos. ¿Qué libros? Ah, no, estos son testimonios, digamos. Sí, a ver entonces, Ya. 5 cualidades de que se habla aquí de Cristo: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más o menos 5 cualidades que da el apóstol. Para que eso suceda, tiene que haber un periodo de oscuridad, y el periodo de oscuridad ya ha ocurrido. Desde 1863 hasta el año 1989, cuando nacen los orígenes de este poderoso movimiento. 1989. ¿Cuántos años transcurren? Más o menos. 126 años. Ya. Entonces, este movimiento va a comenzar a anunciar Daniel capítulo 7, versículo 9. En estos años, en 1989, porque la profecía indicaba el cumplimiento del tiempo del fin en 1989. Daniel capítulo 11, versículo 40, la parte B, habíamos visto en la mañana. Sí. En ese año comienza a entenderse Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: entenderse con más claridad que antes. Por supuesto, el juicio se venía estudiando desde el año 1840, 44, desde estos años. Pero en nuestra generación, acá se va a entender con más claridad. Dice que estoy mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se abre la profecía, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Entonces acá dice que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros fueron abiertos? 3 libros, ¿verdad?
Por lo que entendemos hasta ahora que se ha dado luz, es que se abrieron los libros. Se abrieron los libros, ¿ya? Cuando el juez se sentó, se abrieron los libros. Entonces tenemos aquí vamos a poner aquí un trono. El juez se sentó y los libros, los registros. Entonces es tiempo del juez. Y se abren los registros, los libros, Dígame, cuando el juez se sienta. Dígame, hermano, ¿es en el año 1900? Bueno, ¿eso o es en el año acá, 1813? El juicio comienza aquí en 1844 con los muertos, pero ahora estamos viendo ya en nuestra generación del poderoso movimiento. Ya. Sigue nomás, igual que aquí se abrieron los libros, Ya. los registros se abren también para el tiempo del fin que estamos viviendo. En el tiempo del fin también se abren los libros. Así como se abrieron aquí, ya se abrieron los libros aquí en tiempo de los mineristas. Ya se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Pero estamos hablando del juicio de los muertos. Ahora, en tiempo del juicio de los vivos va a ocurrir lo mismo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 11:40 al 45 fue abierto. Se comenzó a entender Daniel 11:40 al 45. Las profecías que no se entendían por la oscuridad de 126 años que estaba transcurriendo, que no había avanzado el pueblo de Dios porque rechazaron la plataforma, rechazaron las profecías. Entonces se estancó el conocimiento, quedó entenebrecido. Ha sido la obra de Satanás que ocurriera todo eso. En el libro de 2 Corintios capítulo 4 dice así: Segunda de Corintios 4, versículo 4. Dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, estamos viendo ese desarrollo del proceso del juicio. Hemos dicho que el poderoso movimiento va a desarrollarse así como lo muestra la palabra. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Con respecto al juez, veamos Daniel, Salmos 2:13, para ver que nos aclara la escritura. Salmos 2:13. No es Salmos 2:13. Ahí está. Y el conflicto de los siglos 533 va a decir lo mismo que estamos hablando. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve. Un anciano, que es el juez, se sentó, su vestido blanco como la nieve.
y su pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas del fuego ardiente. Un río de fuego procedía, salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes son estos millares y millares que asistían delante de él? Estos vendrían a ser los ángeles, testigos, los ángeles, ¿no? Los ángeles, millares y millares y millones asistían delante de él. Dice así. es el Salmo, diga. Entonces, Romanos 9:5, vamos a ver Romanos 9:5. Romanos 9:5, a ver, ¿qué dice Romanos 9:5? De quienes son los patriarcas, los cuales, según la carne, de la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces también en este poderoso movimiento va a tener que exaltarse a Jesús divino, humano. Jesús divino, humano. El que nació en la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, de quienes hablan también los patriarcas, los profetas, ¿no? Divino, humano. Dice el conflicto de los siglos, ahí nomás, en 532, segundo párrafo, dice: he aquí en las nubes del cielo, uno como hijo de hombre venía y llegó hasta el anciano de grande edad. Le hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Entonces esa venida que Jesús viene al anciano de días es arriba en el cielo, no se refiere aquí en la tierra, no es la segunda venida. Es la venida de Cristo como ladrón en la noche, pero a nuestros registros, a nuestros libros, a ver cómo está nuestra conducta en los libros que están delante del juez, delante del juez. Apocalipsis 11:19, vamos a ver. Todas estas cosas tenemos que entender si somos candidatos para formar parte de ese poderoso movimiento. Ese poderoso movimiento va a explicar estas cosas así, como estamos viendo. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un grande terremoto y granizo. Entonces también se vio, dice, que este poderoso movimiento va a hablar del templo de Dios que fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y el arca del pacto habla o nos indica acerca de la ley de Dios, la ley de Dios. Este poderoso movimiento va a tener que presentar estas cosas al mundo, va a tener que presentar a Jesucristo como el sacrificio por el pecado del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un tribunal que trae a juicio todas nuestras obras ocultas o
que ha sido a la luz del día o secretas, todo va a pasar minuciosamente por el ojo omnividente de Dios y va a ser medido por la regla de la fe, que es la ley de Dios. Es la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, la norma del juicio vendría a ser, la ley de Dios vendría a ser la norma del juicio. Entonces, la ley de Dios vendría a ser como norma de juicio. Norma de juicio. Con esa vamos a ser juzgadas. Vamos a ver el capítulo 620 del deseado de todas las gentes. 620. La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa hecha a su iglesia hasta el fin del tiempo. Dios no quería que su admirable plan para redimir a los hombres lograse solamente resultados insignificantes. Todos los que quieran ir a trabajar, no confiando en lo que ellos mismos pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer para ellos. Por ellos experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. Mayores obras que éstas harán, Él declara, porque yo voy al Padre. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos, el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistía en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos. Hermosa y fragante como el incienso de su propia perfección. Entonces, Jesucristo va a hacer esa obra en nosotros. Él va a presentar nuestra oración sin balbuceos. Nosotros lo que pedimos no sabemos pedir, pero Él, escuchando nuestro ruego, va a presentar al Padre una oración perfecta, como realmente merecemos que el Padre nos escuche. Por eso tenemos a Jesucristo, divino humano, como nuestro abogado, como nuestro sustituto y nuestro garante. ¿Ya? Como nuestro sustituto y garante, nuestro abogado, delante de Dios y delante de la ley que hemos quebrantado. ¿Ya? El poderoso movimiento va a tener que explicar esas cosas. La página 536 del Conflicto de los Siglos dice que la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es la suma del deber humano. Sí, pues que Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol Santiago también nos amonesta con sus hermosas palabras diciéndonos: así hablen pues, y así obren, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo:
los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección entre los muertos, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, los siervos iluminados de santa consagración que van a formar parte del poderoso movimiento deberían ser fieles a Jesús, deberían ser fieles a sus mandamientos, tener cuidado de los registros, porque todo está siendo fotografiado, estamos siendo medidos en todo instante en lo que caminamos, en lo que hacemos, porque hay testigos que están mirando todo, los ángeles. Todo de esas cosas tiene que el siervo de esta generación tener mucho cuidado, no de lo que dirán la gente, sino de lo que Dios está haciendo por nosotros, de lo que Cristo está haciendo por nosotros. ¿Ya? Entonces, esos libros, también dice acá, en el conflicto de los siglos, encontramos en la página 534-535 los registros. Un registro que se llama el libro de la vida. Esto se llama libro de la vida. Luego dice, hay un libro de memoria. Y también hay un registro en el cual figuran los pecados. Libro de pecados. Entonces ahí están los registros, ¿ve? Libro de la vida, libro de memoria y de pecados. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han entrado al servicio de Dios, de los que se han entregado a Dios. El libro de memoria está anotado todas nuestras buenas acciones, de los que temen a Dios, de los que piensan en su nombre, de los que confían en Dios. Y el libro de pecados, pues Dios traerá toda obra a juicio delante de Dios, delante, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cosas malas están escritas en el libro de pecado. Por ejemplo, el que ora de todo corazón, se arrepiente de todo corazón, confiesa sus pecados, su nombre es escrito en el libro de la vida. El que va y pide al siervo que sea bautizado, celebra la Santa Cena, predica el Evangelio, da sus ofrendas, practica la reforma pro salud, etcétera, etcétera, su nombre está en el libro de memorias, de buenas obras. El que siendo hermano mata, roba, miente, es chismoso, chismosa, es lascivo, avariento, egoísta, su nombre está en el libro de pecados. Así de sencillo son las cosas. Pero ¿quiénes más intervienen en este plan, en esta obra del poderoso movimiento que tiene que explicar al mundo para que el mundo sea llamado al arrepentimiento? Juan 16:8. Vamos a ver Juan 16:8. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, les convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Entonces acá tenemos un personaje también que entra acá en el proceso del juicio, el Espíritu Santo. Es el que convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Sin el Espíritu Santo, nadie puede llegar o ser llamado al arrepentimiento. El que rechaza el Espíritu Santo, rechaza su salvación, porque sin el Espíritu Santo nadie puede arrepentirse. Es el que conmueve el corazón para arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo que va a tocar el corazón para que las personas se conviertan y se arrepienten. Es el Espíritu Santo que hace ver que nuestros pecados están aquí y que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. El deseado de toda la gente es la página 623, vamos a leer. Deseado de toda la gente es 623. Dice así: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana independientemente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviara al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu Santo, el Salvador será accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Entonces, el Espíritu Santo, también el que se llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es por medio del Espíritu Santo que Jesús se acerca a nosotros. Es por medio del Espíritu Santo que Él está aquí, presente en este momento. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, dice, está despojado de la personalidad humana. No lo podemos ver porque no está físicamente con nosotros aquí. Está despojado de la personalidad humana, o sea, está aquí pero no lo vemos. Entonces, esas cosas son más profundas acerca del Espíritu Santo, pero Él está para convencernos del pecado, convencernos de la justicia de Dios, convencernos de que el juicio pronto va a terminar, pronto llega, pronto va a terminar, pronto nos toca ser juzgados también a nosotros. Entonces, la página 625 va a decir así: por medio del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de la verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El Espíritu Santo era el más elevado de los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Por el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con energía modificada. No con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es el que hace eficaz la obra que ha sido realizada por el Redentor del mundo. Por el Espíritu Santo es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Así Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces, si queremos tener el carácter de Cristo, solo necesitamos tener el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, y venga la presencia, tiempos de refrigerio, y venga, y Dios envíe a Jesucristo. Así, ¿ya? Entonces, cuando nuestro corazón haya sido expulsado todo pecado, dice aquí, por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo graba en la mente, graba el corazón, en su corazón la verdad, así expone el error y lo expulsa del alma. Entonces, cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra, lo tenemos en la mente, eso va a hacer que expulse el error de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces,
El conflicto de los siglos, en la página 543, vamos a leer. Dice que el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Dios, la obra de Cristo en favor de los hombres. El centro de la obra no está en Choropampa, no está en Lima, no está en Estados Unidos. El centro de la obra, ¿dónde está? En el santuario celestial. Ese es el centro mismo de la obra. De ahí Dios ordena a todas partes del mundo. Ahí está nuestro comandante, nuestro sustituto y garante. Ahí está la ley de Dios, ahí están los testigos, los registros del juez. Todo está arriba. De arriba es el que el Espíritu Santo viene. De arriba es el que los ángeles vienen. Es de arriba que nos toca el corazón Jesús para arrepentimiento, ¿ya? Para el perdón de los pecados. Entonces, si el centro mismo de la obra es el santuario celestial, concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo, después de su resurrección. Así que por la fe debemos entrar allá velo adentro, donde entró Jesucristo por nosotros como precursor, porque allí refleja la cruz del Calvario. Allí podemos obtener la comprensión más clara de los misterios de la redención. Entonces, la cruz de Cristo brilla ¿dónde? La cruz de Cristo brilla, dice, arriba en el santuario celestial. Ahí brilla la cruz de Cristo. No es que haya una cruz allá. La cruz para nosotros es Cristo mismo. Es allá donde está su gloria. Es allá donde Él nos espera. Es allá, en la ciudad celestial. Vamos a ver entonces un punto más. ¿Quiénes más intervienen en el juicio? ¿Quiénes más intervienen en el juicio? Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes más intervienen en el juicio? Apocalipsis 21:8 dice así. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni lo que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Entonces, un punto más acá que tenemos que intervienen en el juicio es el pecador. Pero en este juicio, solamente en esta generación del juicio de los vivos, del poderoso movimiento, los que van a intervenir acá en el juicio solamente son los pecadores arrepentidos, creyentes, confesos y convertidos. Nada más. Los que no es para otro juicio. Los incrédulos, los que no confiesan sus pecados, los que no se convierten y no se quieren arrepentir, eso no entra en este poderoso movimiento. Es para otro tiempo, cuando ellos van a ser juzgados en otra época, en el milenio, donde van a ser juzgados ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver
En este juicio va a haber entonces unos que van a ser aprobados y otros que serán rechazados. ¿Ya? Rechazados. Los que son rechazados sufrirán la paga del pecado según Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Según Apocalipsis 21:8. La muerte segunda. La paga del pecado es la muerte segunda, ¿no? El rechazo total. 535 del conflicto de los siglos dice así: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya como señal de infidelidad. Fieles y también infieles. Es necesario un juicio para que pueda manifestarse el trigo y también la cizaña. Es necesario que ocurran estas cosas para que se manifieste quién es fiel y quién es infiel. Frente a cada nombre de los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta. Entonces en este juicio se revisan las malas palabras, pensamientos y acto egoísta, actos egoístas. Dice, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, pecado secreto, con todas las tretas arteras, las abominaciones y las convenciones divinas despreciadas, las amonestaciones despreciadas. Por ejemplo, un hermano viene y dice: hermano, tú no estás dando tu diezmo, y yo no lo hago caso, he despreciado una amonestación. ¿Y ustedes por qué no celebran la Santa Cena y no le hacemos caso? Hemos despreciado una amonestación del Espíritu Santo. Debemos celebrar la Santa Cena, debemos celebrar los ritos de la imposición de manos, debemos celebrar también el bautismo. Pero si despreciamos esas amonestaciones, todo queda registrado en el libro de pecados. Teniendo oportunidad, no lo hicimos. Dice, amonestaciones despreciadas, ¿ya? Oportunidades despreciadas, cada deber descuidado, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados. Todo es registrado por el ángel anotador. Todo es registrado por el ángel anotador. Eso es lo que está pasando entonces. Cuando termine el tiempo, ahora Satanás está trabajando duramente. Apocalipsis 12:20. Vamos a ver. Apocalipsis 12:20. Satanás está trabajando duramente para hacer caer a los fieles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 20. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces aquí también hay otro personaje, el acusador, el malo, el acusador, el malo, también está ahí. Él acusa día y noche, pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. El conflicto de los siglos 691 va a decir también así. Conflicto de los siglos 691. Mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios, el velo que los separa del mundo invisible parece estar casi descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cual melodía de cánticos angelicales llegan a sus oídos las palabras: manténganse firmes en vuestra fidelidad, ya les llegará ayuda. Cristo el vencedor todopoderoso ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí yo estoy con vosotros, no temáis, conozco todas vuestras penas, he cargado vuestros dolores, no estáis lidiando contra enemigos desconocidos, he peleado en favor de ustedes, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitamos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los pies de Cristo. Él cargó antes que nosotros la cruz, que cada uno de nosotros hemos de cargar. El Señor permite los conflictos hasta el fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo sincero creyente debe mirar hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Satanás está ahí para acusarnos de día y de noche, para hacernos tropezar y hacernos pecar. Pero dice Jesús, confíen, ya les llega ayuda. He aquí yo estoy con ustedes. No desfallezcan. Si les vienen pruebas, soporten, porque no hay prueba mayor que yo haya soportado. Entonces Él está para ayudarnos en todo momento. Dice, cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán con gozo y la alegría, y el dolor y el gemido escaparán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del hombre que por hojarasca será cortado? Y hasta yo ya olvidar de Jehová tu hacedor, y hasta ya olvidar de Jehová tu hacedor. Y todo el día temiste continuamente del furor que te aflige, cuando se disponía para destruir. Mas ¿en dónde está el furor que los aflige? O sea, Jesucristo está para defendernos. Aunque vengan las poderosas 7 plagas, no podrán causarnos daño. Él está a nuestro lado para defendernos. Él llevó nuestras cargas y pesares. Entonces, en el decreto dominical, Cristo estará con nosotros. En el decreto de muerte, Él nos sostendrá. En las 7 postreras plagas, Cristo nuestra justicia. Y cuando se cumple el tiempo de 6.000 años, la segunda venida de Cristo. Cristo viene por sus redimidos.
Él viene a llevar a su pueblo. ¿Ya? Él está por regresar. Él está a las puertas. Pero nosotros tenemos que servir, pues, en el servicio diario, ¿no? En el servicio diario, Claro, hermano, todos los días, matutina, mañana y tarde. como nos ha enseñado el Claro. Señor, ¿no? Todas esas cosas Así dice para están escritas ahí. para recibir el Espíritu Santo. Ujú.